La falla fundamental del adicto estriba en la insuficiencia de su autoestima. Es decir, la mentalidad del adicto carece de amor propio. El adicto no se quiere. Y de ahí que exista una definición muy clara de quién es un adicto desde el punto de vista espiritual. Un adicto es una persona que no es capaz de amarse, que no se acepta y que no se aprueba. Por eso, en la terapia de recuperación, el adicto tiene que aprender a amarse, a aceptarse y a aprobarse. Uno de los ejercicios fundamentales para llegar a este amor, a esta aceptación y a esta aprobación de sí mismo estriba en mirarse al espejo y decirse de una manera contundente: me amo, me acepto y me apruebo. Dado el déficit de su autoestima, al adicto el grupo social lo intimida. El adicto siempre quiere refugiarse en su mundo idealizado y personal porque en el fondo tiene una gran fobia social. El grupo le intimida, lo frustra, le causa tensiones y él lo que menos quiere es dejarse arrastrar por el grupo. Por eso el adicto busca aliviar las tensiones de su interior por medio de las drogas y se une a grupos, a pandillas, a combos que estén consumiendo drogas y que le sirvan para suplir esa falla fundamental que es su déficit en la autoestima. El adicto es una persona que ha perdido la libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de poder abstenerse. Porque el adicto dirige toda su libido hacia la droga que es el objeto de su deseo. Ha convertido la droga en su panacea, la ha entronizado tanto en su mente que si para de consumir su droga favorita, se le va a generar un vacío idéntico al que se le causa a una persona cuando la abandona su amante. Detrás de un amor adictivo solamente quedan la ausencia, el vacío y la depresión de una relación que se rompió. Y eso es exactamente lo que le sucede al adicto. Cuando un adicto pierde el objeto de su deseo, es prácticamente incapaz de reemplazar ese objeto que lo atormenta, le tortura y le hace daño por un objeto diferente que lo repare y lo sane. En el fondo, el adicto disfruta del atrapamiento masoquista, en el cual una parte de sí mismo, la conciencia, lucha con otra parte de sí mismo, la sombra, de manera masoquista. Y en ese combate que se libra entre la conciencia y la sombra, él disfruta la manera en que se está autodestruyendo. La decisión de usar drogas no es una decisión consciente. Por eso, en la terapia de recuperación hay que abordar las capas más profundas de la mente, que conocemos como el inconsciente, para identificar cuáles son las causas estructurales que llevan a una persona a consumir una sustancia, una droga o un comportamiento que en el fondo la está destruyendo. Las fallas en las elaboraciones son esenciales a la personalidad del adicto. ¿Qué significa esto? Que hay una parte de su personalidad que es incapaz de tomar conciencia del gravísimo daño que se está haciendo no solamente a él, sino a su entorno próximo, inmediato. Y esta falla en las elaboraciones es un indicador evidente de la debilidad de la mente del adicto. La mente de un adicto es un entramado de heridas emocionales, de complejos, de culpas, de traumas que ha sido incapaz de procesar. Y todo ese entramado crea una maraña de emociones encontradas que simplemente le llevan a tratar de paliar con ese sufrimiento interior
Y la manera más inmediata que encuentra es la de usar drogas y la de desplegar otros comportamientos compulsivos. Esa falla en las elaboraciones y esa ausencia de simbolización en la mente del adicto a lo único que le conducen es a refugiarse en el comportamiento obsesivo compulsivo. De este modo, la compulsión es la forma que encuentra el adicto para hacerse terapia a sí mismo. En el fondo, la compulsión tiende a eliminar el sufrimiento o por lo menos a reducirlo por el camino más corto, porque la compulsión, al ser algo placentero para el adicto, lo que va a hacer es que va a disfrazar, a enmascarar, a servir de terapia, entre comillas, para la mente de ese adicto, lo cual crea como efecto la fragilidad del yo y una disminución en su autoestima. En el fondo, el adicto sabe quién es la persona con la cual falló ese proceso de identificación. Y si el adicto es una persona culta y educada, tenderá a utilizar la racionalización como mecanismo de defensa que encubra sus insuficiencias personales. En el fondo de todo adicto existe una preponderancia del infantilismo y hay un desplazamiento de la personalidad adulta por parte de los comportamientos infantiles típicos y clásicos del adicto. En el adicto hay una esclavitud hacia formas cínicas y dependientes del pensamiento. Y esto resulta evidente cuando pasamos a observar qué es lo que hace el adicto con los principios bondadosos del pensamiento. Y es que lo reemplaza con los contenidos dañinos y perversos de su sombra. Y esta sumisión del bien al poder del mal, que es absolutamente perversa, le causa al adicto angustia, desesperación y un sufrimiento mental indecible. Todos los adictos recurren a usar drogas como una tentativa infructuosa para manejar la angustia, la depresión y la culpa. El adicto recurre a la manía de consumir drogas con el fin de manejar la angustia que subyace en su interior. Por eso todas las fases destructivas de la adicción están ligadas a la manía, que el adicto utiliza como una manera para negar su angustia. Y debido a que el adicto percibe el mundo como amenazante y hostil, utiliza los mecanismos de defensa maníaca para paliar con sus delirios de persecución y con su agresividad esencial. La negación y su hija favorita, la resistencia, entran a jugar aquí un papel fundamental, porque el adicto niega que sea agresivo y que esté sometido por delirios de persecución y se resiste a mirar esos elementos, esos ingredientes esenciales de su yo. Y aquí la droga entra a jugar un papel fundamental en la medida en que le otorga un mundo idealizado, un paraíso artificial en el cual el adicto se siente pleno de bienestar a pesar de su sufrimiento y se ve a sí mismo, se experimenta como unificado con el cosmos. Se ha dicho con sobrada razón que los adictos consumen drogas para escapar de la apatía, del aburrimiento y del hastío existencial. Pero en el fondo, muy en el fondo de su alma, de lo que están tratando es de escapar de sí mismos. El adicto típico tiende a huir de sí mismo y a entretenerse con personas, con actividades y con cosas simplemente para evitar mirar las depravaciones de su ego.
El adicto prefiere mirar hacia cualquier otra cosa que no sea él mismo. Por eso el adicto típico lo que hace es que se entretiene con el exterior o busca drogas con el fin de evitar madurar, cambiar y mirarse a sí mismo. El adicto se aparta del goce limitado de los adultos y prefiere entretenerse haciéndose daño. Muy en el fondo de su corazón, el adicto detesta el mundo de la normalidad y por eso la enfermedad de la adicción pone a disposición del adicto todos los mecanismos de defensa de los cuales la mente adictiva se apodera con el fin de justificar y de racionalizar su consumo de drogas. En el fondo, el adicto tiene un gravísimo problema de la aceptación de sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando se mira, cuando observa su interior, cuando le da un atisbo a las perversiones y a las depravaciones de su yo, siente un asco y siente un fastidio impresionantes. Y esto es lo que lo hace refugiarse en el mundo de las drogas. El fastidio y el asco que le producen las intimidades de su yo lleva al adicto a que valore más lo que lo mata y lo destruye que lo construye y le hace madurar. El adicto, para recuperarse, tiene que aceptar esa esfera íntima, todas esas perversiones, todas esas depravaciones que hay por allá en el fondo de su corazón y las tiene que integrar a su conciencia. Esto es lo que se llama la integración de la sombra del adicto, que todas esas oscuridades, todas esas cavernas que forman el comportamiento del adicto, solamente pueden ser procesados si se hacen conscientes, si se sacan a la luz. El adicto está condenado a amarse, a aceptarse y a aprobarse tal como es. Amarse, aceptarse y aprobarse es la única vía posible para un adicto que se quiera recuperar. Independientemente de lo que piense la sociedad, el adicto tiene que amar todas esas oscuridades, aprobar toda esa bestia interior, que en el fondo no debe ser rechazada, sino que está buscando ser abrazada. Es decir, que muy en el fondo de su corazón, el adicto tiene que aprender a amarse incondicionalmente a sí mismo.